Mi compañero Johan Duque, Johnny Arteaga, somos docentes encargados de, de la parte de analítica y modelamiento de datos de la carrera de Ingeniería Agroambiental. Estamos asociados al grupo de investigación CINTE, Centro de Investigación y Monitoreo Terrestre. Por mi parte, estoy hace un año y medio ya en UTEC, un año y medio en la carrera agroambiental, ¿no? Y bueno, no, y esto, recibimos la invitación pensando en una charla amena, tranquila, sobre estas nuevas tecnologías de aprendizaje. Y bueno, acá tenemos un pequeño outline de lo que vamos a tratar en esta charla, en esta discusión. Les pido que interrumpan porque la idea es un café, ¿no? Yo acá tengo mi café, vacío, pero lo tengo, ¿no? Y, y bueno, entonces vamos arriba, como dicen ustedes. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo se ha usado la herramienta de Zoom en la carrera de Agro, cómo se ha hecho el manejo de pizarra digital. Algunos docentes de IAGRO han usado varios software como herramienta de pizarra digital, usando tabletas digitalizadoras cuya marca es Wacom. Hemos también dado la necesidad de esta nueva realidad. Tuvimos que implementar software libre para nuestras clases, porque al principio íbamos a ver clases manuales, clases, por así, yo lo llamo tangibles, ¿no? Clases que se vean, pues, donde participen todos los sentidos, ¿no? Y, y bueno, entonces nos tocó buscar software idóneos para la enseñanza de la electrónica y de manejo de sensores, ¿no? Esto pensado para dar las clases de física y clases de agricultura de precisión, ¿tá? En especial para física, hay una inmensa variedad de laboratorios web de física, ¿no? Les voy a mostrar uno, pero sé que algunos de los participantes, por ejemplo Laura, Matías, conocen una infinidad de laboratorios web de física y unas discusiones que se levantan en torno a esta nueva realidad, ¿no? Entonces, vamos con el Zoom, ¿no? No sé si se vea completo. ¿Sí se ve completo? Sí, sí se ve. Perdón. Entonces, el Zoom se convirtió entonces como para nosotros, en especial para Johan y para mí, en estas dos unidades curriculares, se convirtió en nuestro salón de clase. Entonces, pensemos esta charla en el sentido de convertir un objeto que vive en el espacio y en el tiempo, a convertir todos esos objetos a un entorno virtual, ¿no? Entonces, el primer objeto para dar clases es un salón de clases, ¿no? Ese objeto se vuelve abstracto y se convierte en nuestro Zoom. El Zoom es nuestro salón de clases, ¿no? Es muy interesante esta herramienta porque ella, ella primero intenta hacer estas nuevas herramientas de online se han criticado por la falta de inclusión, ¿no? Porque no incluyen a la mayoría de la sociedad que aún no cuenta con acceso a Internet, correcto. Pero de alguna manera el Zoom ha ofrecido a aquellas personas que viven en campaña, en lugares donde la lluvia interfiere mucho con la conexión. El Zoom es idóneo para lugares de baja conexión. Entonces, eso ya le da un plus respecto al Google Meet, respecto al Adobe Connect, ¿correcto? Para mí, ¿no? Y por lo que empezamos a medida que nos fuimos adentrando en el software, fuimos aprendiendo de él. Tiene esa capacidad de que el que es anfitrión cuenta con unos privilegios respecto a los participantes, los puede callar, los puede activar, les puede compartir la pantalla de ellos, les puede pedir que compartan las cámaras,
Bueno, esta es otra herramienta para nosotros que fue de vital importancia, que con Google Meet no obtuvimos, fue el compartimiento de pantalla. Si ustedes ven cuando comparten pantalla en Google Meet, no sé si se han notado, los que usaron pizarras, el atraso. Hay un delay en la señal. Entonces eso crea como una incomodidad. El Zoom es la herramienta más estable en el mercado y la que tiene menor delay respecto al anfitrión, al que comparte pantalla y al que asiste. Entonces, imagínense, en esto es importantísimo, porque si queremos un salón de clases no queremos delay, ¿no? Bien. Permite la generación de mini salas, esto lo tienen otros software, por ejemplo, la Adobe Connect lo tiene, ¿no? Algo muy bueno que permite subir archivos a un chat de la reunión y tiene algo muy interesante, no sé, esto es como un pequeño resumen, les voy a intentar mostrar, dada la imposibilidad capaz de estar en Google Meet y mostrarles cosas del Zoom, capaz que llegamos a un loop infinito. Entonces, por eso como que lo resumo aquí. Pero, por ejemplo, si yo estoy compartiendo mi pantalla y yo les estoy enseñando a ustedes esta diapositiva y ustedes no están de acuerdo, en el Zoom ustedes pueden rayar y anotarme aquí. Profesor, ¿qué quiere decir aquí? Y todo el mundo puede ver lo que el usuario, el participante está escribiendo y donde yo capaz me equivoqué o donde hay alguna duda. Entonces, eso es algo que no está de más. Esto es algo, entre la virtualidad es muy importante ese aspecto de la interacción casi sin delay, ¿no? Y quizás como lo anuncio en el próximo slide, como quitarle la pizarra al la pizarra no, la tiza al profesor o el marcador. Como decirle, para, no estoy entendiendo. ¿Ah? Bien. Otra cosa buena en torno a los parciales, ¿no? Que, por ejemplo, si estamos en un Zoom y hay alguien que no le funciona la cámara, como estas Greywall, que no las voy a criticar, son formidables herramientas. Pero hay veces falla su software de la cámara, ¿no? No sé si lo han visto. Entonces, alguien con un smartphone accede a la misma cuenta de Zoom y puede, por ejemplo, a la hora del parcial, si me dice, no tengo cámara, entonces yo le digo, enciende tu celular. ¿Entendés? Entonces es como una manera de, por lo menos, ver qué están haciendo los estudiantes. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? Hola. No, todo bien. Bueno. Entonces, más o menos eso. Les voy aquí a mostrar entonces, ustedes el Zoom ya lo conocen, pero el Zoom es esto. Acá yo tengo a Guillermo, a Johan. Yo puedo, por ejemplo, yo puedo pedirle a Johan aquí que active su micrófono, que active su cámara, lo puedo excluir. Bueno, esos son detalles importantes, ¿no? Pero que valen la pena. El compartir la pantalla, pues, como les digo, tiene una estabilidad que en pocos software la tienen. Puedo compartir la pantalla, la pizarra, ¿no? Que la tiene la Adobe Connect. Por ejemplo, la pizarra aquí, miren esta pizarra acá, hermosa, ¿no? Se puede guardar, el alumno me puede interferir. No sé si Johan en este momento pueda hacer anotación. O sea, ahorita estuvimos viéndolo o puede decir, yo estoy escribiendo aquí alguna figurita y él me dice, no, no es un cuadrado, es una bola, un círculo. Entonces me corrige, por ejemplo. ¿Qué más se puede decir del Zoom? Bueno, todo lo que estaba aquí, muchachos.
compartir la pantalla, el material, tiene un material audiovisual estable muy importante. Por ejemplo, si yo les comparto un video en YouTube, por ejemplo, yo les digo, comparto la pantalla. Aquí estoy en el Zoom, ¿tá? Y captura muy bien el audio interno de la máquina. Entonces ustedes pueden reproducir material audiovisual con una calidad de video y sonido importante, ¿no? Como les dije, la generación de mini salas, entonces yo acá creo secciones de grupos, de cuántos grupos, por ejemplo, si voy a hacer un parcial o cuando estuvimos haciendo actividades grupales, que éramos 8 grupos, entonces yo los mandaba cada uno a su respectiva sala, que debatiesen. Quizás Matías, docente de la carrera, también en el Adobe Connect lo usó. Pero como les digo, la estabilidad ante regiones de muy bajo acceso de características formidables. ¿Está? Muy bien. Entonces eso más o menos con respecto al Zoom, no, para no entreverarlos muchos, o sea, es muy ameno, ¿no? Es un software pago, esa es una de las desventajas, ¿no? Un software pago. Se le criticó mucho, sí, por su falta de privacidad, porque hay veces aparecía gente que no era la debida, hackers, no sé, en las noticias fue muy famoso, hackers que aparecían a boicotear la sala. Y entonces, pero la versión 5.1, que es esta que estamos usando, tiene unos códigos de seguridad IP, una cosa así, no conozco mucho, pero mejoraron la seguridad en ese aspecto, el cifrado, ¿no? De la comunicación. Que era lo otro del Zoom. Una herramienta formidable que combina a la siguiente herramienta. Entonces miren, ya tenemos nuestro salón de clases, andan todo bien, las sillas andan bien, no cojean, la pizarra no se cae. Entonces necesitamos una buena pizarra, ¿no? Si tenemos un buen salón de clases, necesitamos una buena pizarra, ¿no? Entonces es más o menos, aquí viene el software libre con sus maravillas, ¿no? Para el mundo. Y aparece un abanico gigantísimo de pizarras, ¿no? De pizarras de acceso libre. Estas se llaman, aplicativo que les mostraré, que lo usamos tanto en agricultura como en física, se llama OpenBoard. Es idóneo, es muy bueno porque permite la elaboración conjunta del contenido, ¿tá? Como les dije, le quita la tiza al profesor, ¿tá? Y le dice unas cuantas verdades. Entonces el alumno puede, profesor, con el Zoom, o sea, eso combinado con el Zoom que permite que el usuario escriba sobre la pantalla que está compartiendo el anfitrión, diga, profesor, aquí no va, y esto no lo entiendo, ese símbolo no es, ¿no? Entonces el OpenBoard es bellísimo porque tiene muchas aplicaciones. Entonces, yo les voy a dejar de compartir un momentito la pantalla y les voy a mostrar el OpenBoard, porque ya que no les mostré el Zoom, les voy a mostrar sí el OpenBoard, ¿tá? Entonces, no sé si ahí volvimos al Google Meet. Ahora estamos acá, ¿no? ¿Sí me ven? Bien. Entonces, no sé si vea mi cámara. Aquí la carrera adquirió esta Wacom. Esta yo por ser cliente especial la obtuve, pero Laura, Johan tienen las chicas, ¿no? Yo empecé a usar esta y me fasciné con ella porque
es más para dibujo técnico. ¿La están viendo? No sé si está viendo mi cámara. Sí, se ve, se ve. Todo eso son tarjetas para dibujantes profesionales. Entonces, si vos estás un fin de semana sin hacer nada, te pones a dibujar ahí y sale muy lindo. Para mapas, sí. Entonces, les voy a compartir lo que se puede hacer, las maravillas que se puede hacer con esto. Entonces voy a abrir aquí el Open Board, aquí lo tenemos. Entonces les voy a escribir en la pantalla, ¿no? Entonces yo acá tengo una infinidad de cosas, pero entonces noten lo importante de ustedes, de que yo voy escribiendo como en mi pizarrón, ¿no? El pizarrón donde está el profesor con su tiza escribiendo. Recuerden que puede llegar alguien a escribirme aquí sobre la pantalla y decirme, ¿qué es esto? No entiendo, ¿se equivocó? ¿Está? Puede seleccionar el objeto y lo puede eliminar. No necesita estar borrando. Tiene diferentes, no sé, diferentes colores. Esta Wacom es sensacional, ¿no? Miren la letra. Por ejemplo, alguna ecuación. Aquí un lenguaje. No se ve. ¿No se está viendo? No se está viendo. ¿En serio? Ah, perdón. Gracias. Compartiendo la pantalla. Ahora sí. Ahí se ve. Sí, ahora sí se ve. Muy bien. Entonces gracias, Johan, por. Entonces, este es el entorno Open Board, ¿no? Tenemos, miren lo sensacional, ¿no? Que como les digo, yo estoy escribiendo aquí y alguien viene a interrumpirme diciéndome que este símbolo está malo, escribe en el Zoom y me aparece inmediatamente acá. Entonces digo, sí, este signo de admiración está mal. ¿Está? No, y es algo impresionante, ¿no? Aunque por la profesora Laura tiene una manera también sensacional de hacerlo con una Wacom chica, ¿ah? Entonces, no sé, te puedes imaginar lo que quieras, pues te puedes tener la creatividad, no te limita en creatividad, eso es lo más importante, ¿no? A la hora de pensar en ambientes virtuales, de que el mundo concreto no se vea limitado. Y miren esto. Por ejemplo, ustedes pueden adicionar formas, pueden adicionar, por ejemplo, pueden usar reglas, si quieren trazar rectas finas, ¿no? Entonces yo trazo mi recta aquí. ¿Correcto? Pues tengo compás, tengo calculadora, gráfica, por ejemplo, y todo está aquí, al borde. Entonces nosotros hacemos los calculitos, los estudiantes van viendo, vamos poniendo los resultados. Aquí nos dio 64, 8 por 8, por ejemplo. Tiene graficadora, puede introducir videos si quiere. O sea, en la pizarra queda todo. Eso es lo más importante. Y se puede ser prolijo cuanto se quiera, no hay limitación. Entonces, este Open Board es formidable y se compagina muy bien con el Zoom. ¿Ah? Bueno, entonces para no quitarles más tiempo con esto, entonces guárdeselo en Open Board, es genial. Hay muchas también. Y bueno, y ya por la parte de la pizarra, entonces miren que ya tenemos un buen salón, una buena aula de clase y una buena pizarra, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar a pensar en los laboratorios. ¿Cómo a lo largo del semestre nosotros Johnny, abordamos?
abordamos los laboratorios. Entonces les voy a compartir la pantalla. Johnny, Laura tiene una pregunta. Eso. Sí, ¿Que si el Open Board hay que descargarlo o es online? no, este se descarga, sí, hay que descargarlo. Pero es libre, Laura. Sí. Y no pesa nada, no pesa nada. Bien. Entonces les voy a presentar la pantalla de nuevo. Aquí va, entonces viene nuestro compañero Johan a explicarles un poquito de cómo nosotros abordamos la enseñanza de laboratorios de electrónica, que fue un reto para nosotros. Entonces, adelante, compañero. Hola, listo. Como mencionó Johnny, mi nombre es Johan Duque, también soy docente en la parte de adquisición y modelamiento de datos, y en esta unidad curricular tuvimos al inicio del curso se planificó toda una parte experimental también, toda la parte teórica del curso, pues como mencionó Johnny, la pudimos resolver o pudimos adaptarnos fácilmente con el Zoom y con las pizarras virtuales, ¿cierto? Pero de una u otra forma también necesitábamos resolver esa parte práctica que incluso pensamos y compramos los dispositivos electrónicos como para que fuera más interactivo las clases y pensando todo en la presencialidad y que adquirieran destrezas en la parte de manejo de electrónica. Y con todo esto del COVID, pues realmente se nos convirtió en un reto poder enseñar esta parte de circuitos y explicarles a los estudiantes qué era una resistencia. Algunos no habían tenido nunca contacto con ningún tipo de elemento de un circuito, que era un condensador, que era un diodo, que era un filtro, cómo se podría armar un circuito, no conocían que era una protoboard, entonces empezamos a tener como esas dificultades en el inicio, entonces dijimos, bueno, no, ¿qué software tenemos? Nosotros habíamos trabajado con unos que eran pagos y veíamos que era un problema poderlo instalar a todos los estudiantes y buscando, que realmente fue una tarea bien ardua, un buen simulador que fuera gratis, que fuera de fácil acceso, más enfocado a la parte de docencia que a la parte comercial, porque hay unos que realmente te venden es propaganda siempre, y en cambio este sí era dedicado a la parte educativa. Y el simulador se conoce como Tinkercad. Realmente maneja, es muy a la parte del CAD, del AutoCAD y de diseño 3D, pero tiene toda una parte de manejo de circuitos. Entonces fue ahí donde nos apoyamos como herramienta virtual para construir circuitos y no se quedara solamente en los, en los rayones que uno hace. Bueno, una resistencia es como una ondita o una fuente son dos palitos. No, queríamos ver que vieran cómo era una fuente y que la pudieran ver de forma interactiva. Entonces creo que en ese caso lo que nos resolvió esta situación fue el Tinkercad. Y el Tinkercad es una plataforma de open source para el manejo de todo tipo de circuitos. En este caso empezamos dándole con los conceptos básicos como lo de la ley de Ohm, las leyes de circuitos de Kirchhoff y las configuraciones básicas que podrían generarse utilizando estos circuitos y que vieran cuál era cada una de las funcionalidades de cada elemento. Entonces, digamos, en este caso, este fue uno de los ejemplos que utilizamos para explicar la carga y la descarga de un condensador, que ya era un elemento activo en el circuito, y cómo hicimos una práctica con esto. Nosotros les damos la parte teórica y después les damos un circuito en papel, el cual debían armarlo y entregarlo como con un reporte explicando lo que sucedía en cada dispositivo. En este caso, tenemos una fuente, la cual está conectada a la protoboard, los que conocen un poco de electrónica. Teníamos el condensador, un switch, la resistencia adaptada al circuito RC, un diodo LED que nos indicaba después de que cuando se almacenaba la carga, la energía en el capacitor,
se le podía después suministrar a otro dispositivo. Entonces, la fuente, que era de 5 voltios, suministraba la energía al capacitor y el capacitor se la suministraba al LED. Y todo eso lo podían ver en el osciloscopio, un osciloscopio virtual. Y el software permite el manejo de todo tipo de dispositivos electrónicos básicos, como resistencias, LEDs, pulsadores, potenciómetros, transistores, incluso hasta circuitos integrados, que fue la parte más adelante a la que se proyectaba el curso, que era el manejo de sensores para la adquisición de variables ambientales, ¿cierto? Entonces, teníamos que dar primero toda la parte, digamos, básica sobre la adquisición de una señal del medio, ¿cierto? Una señal física y cómo era el proceso de conversión a una señal eléctrica y cómo era la visualización ya de esa señal eléctrica que nos representaba temperatura, que nos representaba presión, que nos representaba humedad o algún tipo de parámetro externo. Vimos los diferentes circuitos de acondicionadores de señal, ¿cierto? Y para eso, adelante, Johnny, sí. Para eso empleamos ya el uso de microcontroladores. Entonces no nos quedamos como, vamos a utilizar la teoría clásica de microcontroladores, que era viendo pues como los PIC o los PIC 16F886 o los otros tipos de los PLC, sino que esta vez decidimos implementar la herramienta de Arduino Uno, la cual es muy fácil de utilizar, pues, con unos elementos básicos de electrónica y unos elementos básicos de programación, ya puedes realizar algunas aplicaciones o algunos proyectos de electrónica, de robótica y de domótica y de sensores muy aplicados, ¿cierto? Incluso a baja escala para crear prototipos es muy útil. Entonces, empezamos con la placa Arduino después de que les dimos toda la parte de los conceptos básicos de electrónica, como les mostramos anteriormente, el diseño de filtros, utilizando el circuito RC, filtros pasivos y filtros activos, para que vieran cómo era el proceso de acondicionar una señal mediante un filtro, ¿cierto? A veces teníamos frecuencias muy altas y no nos representaba algo significativo en nuestro sistema, entonces necesitamos establecer algunas frecuencias de corte para filtrar las señales que recibíamos. Entonces, en eso usamos la parte más básica de la electrónica. Y ya para hacer procesamiento y adquisición de señales análogas o digitales, utilizamos la placa Arduino con su microcontrolador. Otro simulador, esta es la parte básica. Otro simulador que nos sirvió porque encontramos una dificultad con el Tinkercad y era para ver los filtros y el manejo de amplificadores operacionales y amplificadores de instrumentación. Este que muestra Johnny aquí en pantalla es el osciloscopio del Tinkercad, el cual era muy pobre y un poco complejo de adaptar para los circuitos y no era tan fácil de visualizar las señales en él. Entonces usamos el otro simulador, el Fastland, perdón, que es un poco más interactivo y el osciloscopio era mucho más bueno. Entonces se veía en tiempo real la señal que se estaba procesando. No sé si acá en pantalla pueden ver, tenemos una configuración de un amplificador operacional en modo inversor, el cual es un circuito acondicionador de señales para un sensor de nivel de humedad o de temperatura. Este se puede adaptar a cualquier tipo de sensores. Generalmente ya cuando los de Arduino ya traen integrado su amplificador operacional y es la forma que se utiliza para calibrar o para darle ganancia o disminuir la intensidad de una señal de entrada. Y realmente este fue muy útil a la hora de hacer algunos circuitos acondicionadores de señal y de, como su nombre lo dice, empezar a hacer operaciones con electrónica, ¿cierto? Entonces vimos alguna configuración de cómo era una suma de señales utilizando circuitos electrónicos, cómo se podría hacer una resta, cómo se multiplicaban dos señales, cómo se hacía una derivada utilizando un amplificador operacional, cómo se utilizaba la configuración del amplificador operacional como un derivador o como un integrador o como un generador de onda cuadrada
o como un generador de onda logarítmico o exponencial. Vimos esos tipos de configuraciones que son bastante útiles a la hora del procesamiento de señales y el procesamiento de variables físicas. Y bien, ya después pasamos a la parte del Arduino, un poco más robusto, que era ya la parte central, digamos, del curso, a lo que queríamos llegar, que era construir sensores y resolver problemáticas que se podrían generar desde la ingeniería agroambiental. En ese caso, implementamos en el mismo software el manejo de Arduino con las diferentes librerías y los diferentes dispositivos con los que se cuenta o que contaba el software para manejar. En este caso, tenemos en pantalla un ejemplo de un sistema automático de riego de una planta, el cual se centra en el uso de un sensor de temperatura y humedad, y el cual monitorea acorde a esa variable. Se establecen unas condiciones por encima, un umbral por encima y por debajo, para activar o no activar una bomba, que en este caso la bomba, el papel de la bomba lo desempeña este servomotor. Entonces, acá se ve que aprendieron a manejar el módulo LCD y de cómo programarlo para imprimir en pantalla lo que se estaba, digamos, generando en la señal de entrada. Y todo esto se hacía a partir de código de programación. Sabemos que Arduino está basado en C++. Ellos tampoco nunca habían tenido contacto con la programación, lo cual también fue un reto ir introduciendo a medida que íbamos introduciendo cada componente, ver cuál era el código asociado a esa componente para programar ese dispositivo desde el microcontrolador, ¿cierto? Y a qué pin se adaptaba, si era una señal análoga, si era una señal digital, cómo se hacía la adquisición de esa señal, si se necesitaba implementar una función en el software para procesar ese dato y transformarlo, digamos, un voltaje mediante las especificaciones, digamos, del fabricante de un tipo de sensor, acorde a la resolución que él nos dé, cómo variar o modificar la resolución de nuestro sensor utilizando alguna función matemática. Y en ese caso les explicábamos la forma en definir todos los tipos de datos enteros, tipo double, tipo flotante, tipo decimal, para que lo adaptaran a los tipos de variables que ellos estaban adquiriendo, ¿cierto? Además, después ellos quedaron como tan entusiasmados con esta parte de la electrónica y les gustó tanto empezar a jugar con esos circuitos, empezar a armarlos, que les proponíamos las tareas y cada vez iban a algo más, buscaban adaptarle nuevas cosas al circuito, hacían cada vez los proyectos un poco más robustos de lo que nosotros se los proponíamos, y llegando incluso al final de que todos querían meterle mano al Arduino y a los dispositivos pues en físico, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue finalmente proponer unos proyectos, dimos unos elementos, a cada uno se le entregó pues siguiendo las recomendaciones de seguridad del COVID, y se le logró entregar a un equipo, a cada equipo se conformaron unos equipos, un kit con dispositivos electrónicos, con una placa de circuitos, una protoboard, una placa de Arduino, su cable, su pantalla LCD, su motor, una alarma, sensores, LEDs, potenciómetros, resistencias y cables, para que cada uno realice su proyecto final, y todavía no lo han entregado, la fecha de entrega es la próxima semana, pero ya hemos visto algunos avances y realmente nos han impresionado porque, por ejemplo, hay un equipo que decidió montar un basurero automático y realmente se tomaron muy en serio la tarea y lo están haciendo real. Están diseñando el prototipo con sus baldes, con sus motores conectados, con los diferentes mecanismos que tienen que implementar para hacer que se abra, que se cierre, los diferentes sensores de proximidad, que cuando alguien se acerque a tal distancia se abra inmediatamente la compuerta, cuando se aleje se cierre, y todo eso ya lo han logrado implementar por ellos mismos con las bases las pocas bases que realmente les pudimos dar vía virtual, sin tener ningún tipo de contacto físico con ellos. El mayor contacto que teníamos era haciéndoles algunas demostraciones acá por la cámara. Yo tengo acá, casi que mi casa se convirtió en un taller de electrónica,
tengo todos los sensores, me tocó traerme algunas cosas de la UTEC y hacíamos algunas pruebas, las montábamos acá directamente con ellos, hicimos un data logger, que era un proyecto muy bonito para almacenar los datos que se recogen de un Arduino de tres, en ese caso conectamos 3 sensores y que cómo esos 3 datos se fueran almacenando consecutivamente en un TXT o en una tabla de datos para después generar un reporte estadístico, perdón, y generar algún tipo no sé, de análisis de la variable que les pedimos que hicieran. Hicieron unos muy buenos reportes en cuanto a sensores de temperatura que les propusimos, sensores de humedad y las prácticas que se hicieron realmente fueron bastante satisfactorias con ellos. Bueno, muchachos, no sé si tengan alguna pregunta, si están dormidos. Sí, la idea es interactuar un poquito, ¿no? O podemos continuar. No, porque, o sea, aquí en esta parte que Johan les hablaba es algo realmente que nos dio mucho, nos sacó canas, pero nos dio al final muchas alegrías y por lo menos a mí me planteó ideas respecto, no sé, acá tenemos a Matías, a Laura, no sé, a Alexi, que también tiene experiencia, y Sofía, experiencia en esto de la pedagogía, y eso lanza muchas preguntas sobre las formas de educar, ¿no? Y de enseñar. Entonces, nosotros eh, eh, como para finalizar, y toda esta muestra, estas pequeñas muestras que le hemos entregado, tenemos esta última, porque son proyectos que al final son, lo lindo de esto es que es open source, código abierto, vos podés aportar al código, eh, está hecho como para la sociedad en sí y para una sociedad cada vez más que tiende a lo virtual, ¿no? Y de acceso a todo público. Entonces, el Arduino revolucionó completamente la forma de ver la electrónica. Tanto es que los alumnos de agroambiental en casi menos de un mes lograron hacer sensores que para nosotros en la formación de pregrado nos costaba muchísimo, quizás años, en hacer un tipo de sensores que los que están implementando los alumnos de agroambiental. Y la revolución que se viene con eso dentro del Uruguay en sí, porque creo que ellos van a plantar bandera en cuanto a esa forma de medir las variables y esa forma de hacer cosas de bajo costo, desarrollar dispositivos de bajo costo para el estudio del ambiente. Entonces esto no está por estos detalles del aprendizaje, o sea, requieren de un análisis, ¿no? De los pedagogos, de la gente que entiende de la enseñanza, del por qué se dio este fenómeno, ¿está? Entonces, como para finalizar hoy, dime. Johnny, Johan, ¿cómo andan, Matías? Sí. Hola, Matías, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Está muy bueno lo que están contando y me surge la duda de qué dificultades vieron ustedes ahí con los estudiantes para que en ese mes que se pusieron a trabajar y los sorprendió a ustedes el trabajo que hicieron, ¿dónde están las dificultades y si se logró de esta forma motivar más al estudiante? Si es lo que ven ustedes, estimular, la motivación es propia, pero ustedes ven como que esto sirvió para que el estudiante logre realmente esa motivación y empiece de forma autónoma a buscar soluciones Sí. a lo que pretendían hacer en forma grupal o individual. Sí, sin duda, Mati. De alguna manera surgió un clic en ellos que que les estimuló la curiosidad. Lo bueno es que con esto del open source ellos se dieron cuenta, está todo en internet. Si vos querés hacer un sensor de cualquier cosa, escribís en Google, en un GitHub, en algún portal especializado de programación, ahí lo encontrás.
Y ellos se comenzaron a dar cuenta de eso, entonces se fueron animando. Es decir, porque pues lo podemos hacer todos, ¿no? Y la verdad que se dieron cuenta también, Matías, de, de la necesidad de una formación en ciencias básicas más rigurosa. O sea, ya nos empiezan a decir, no, es que necesitamos más matemática porque por ahí nos quedamos cortos, necesitamos más conceptos más sólidos de física, conceptos de ciencias básicas. Ya como que ellos mismos hicieron ese clic de, bueno, vamos arriba, vamos a encarar esto con más rigurosidad. Entonces eso, la verdad, nos sorprendió, a mí me sorprendió demasiado y no sé, me Eh, parece, me yo, parece como, Pero, porque ahí en uno de los simuladores que ustedes presentaron, vi que habían algunas funciones trigonométricas representadas, ¿no? sí, Entonces, ellos tenían que trabajar también de forma analítica con ellas, o solamente trabajaban con los datos que le daba el software en este caso. no, justamente, Mati, eso fue lo que digamos, los motivó tantos a ellos, los motivó tanto a ellos fue ver esos conceptos que eran tan teóricos, digamos, de la trigonometría, de las matemáticas, que capaz no veían ninguna aplicación de eso en nada, que era útil para eso, vieron la utilidad, digamos, de definir una función para un sensor de temperatura y programar eso, y donde tenían que implementar no sé, alguna función extra con el código. Entonces lo tenían que desarrollar ellos y tenían que ver qué tipo de operación era la que iban a hacer. Entonces vieron como toda esa parte de las ciencias básicas aplicadas en la electrónica, que es algo medio esotérico porque vos no puedes ver y ves que el circuito está haciendo una operación matemática y no tenés como la concepción de cómo es que la está haciendo. Entonces, Claro. ahí fue algo, y capaz lo que yo siento que la dificultad que de pronto se nos presentó a todos fue que no todos tienen como la misma capacidad, digamos, de cognitiva o la forma en como reciben el contenido, porque capaz era mucho, 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 y, y nosotros creíamos que las clases así como tipo magistrales con la PPT y todo esto, estábamos era saturando de información a los estudiantes. Entonces de ahí nos tuvimos que volver como a replantear y llevar un poco más suave las definiciones y todo esto, utilizando sí, la tableta Wacom y llevándolo como si estuviéramos en vivo, ¿cierto? Como explicándoles directamente sobre la pizarra cada proceso. Eso fue, si nosotros incluso, yo no utilizo el Open Board, en mi caso yo utilizo el Microsoft OneNote, me gustó más, creo que ahí puedo cargar los documentos y puedo rayar sobre ellos y después genero el PDF ya con ellos escritos. Y creo que sí, eso fue como tratar de nivelar a todos los estudiantes sobre un mismo peldaño de conocimiento o darle las bases a todos. Eso fue, digamos, para mí la dificultad mayor que pude percibir. Pero ellos, al ver que otros estaban muy entusiasmados y les iba bien con ello, todos empezaron a unir, a pegarse de a uno al otro, y al final quedamos satisfechos en que todos quedaron con un nivel de conocimiento de esto, de la programación en Arduino y del manejo de estos dispositivos electrónicos un poco claro, y que ya les da bases para proponer proyectos más avanzados. correcto, sí. Bueno, muchachos, no creo que tengamos mucho tiempo. Esto es una iniciativa lindando de nuevo para las ciencias básicas y dejando un poco la electrónica. Esto es un poquito más la experiencia de física, ¿no? De enseñar física, los conceptos de física, salirnos un poco de la teoría y verlos en laboratorio, virtual, obvio. Esta es una iniciativa del gobierno de la India, es una iniciativa del 2000, por ahí, pero que se hizo realidad a partir del 2012. Tuvo muy buena financiación. Yo, por el azar de internet, me topé con ellos y, y no, realmente existen infinidad, como dije al principio, de laboratorios virtuales, pero más completo que este, poco, porque este te da notas, te da videos, casi que te da una clase previa a lo que es el simulador, cosa que otros simuladores no tienen. Te da las notas,
te da cómo guiar el experimento, ¿tá? Entonces, por ejemplo, la Physics Colorado que usamos Laura, uso yo también, carece de eso, ¿no? Como de las notas, del apoyo, bueno, cómo se guía una práctica de laboratorio. Bueno, estos señores, pensando en que la India es uno de los territorios más grandes y más poblados del planeta, llevan el conocimiento a los lugares más remotos de la India a través de estas aplicaciones. Entonces se sostiene, va ganando poder la teoría de que lo tangible empieza a hacerse ausente, de que vamos a poner manos en la masa, como que ese concepto se empieza a transformar, eso de poner manos en la masa, ya como que las manos están en la virtualidad, ¿entiendes? Y les quería mostrar, pero parece que la página está caída. Pero yo les compartí a los de Agro, compartí un poco el link, y por ejemplo, este es un experimento el experimento del gobierno de la India para el principio de Arquímedes e infinidad de experimentos. No tienen mucha complicación, van a lo que es, te muestran, por ejemplo, un dinamómetro tal cual lo encontrás en el mercado, no se ponen a inventar con interfaces gráficas efímeras. Y yo creo que esto plantea muchas incógnitas respecto a la enseñanza, ¿no? De laboratorio, porque parece ser que les está funcionando. Y bueno, entonces eso, y para finalizar, muchachos, no sé si haya tiempo de ver presentación. Entonces, para mí, para nosotros, como que esto antes, más que nada de mostrarles, es como dejar incógnita. A mí esto me dejó una gran incógnita, esta experiencia. La verdad, la virtualidad me empezó a gustar. Y esto es un modelo híbrido. Según Alessi, de la plataforma Edu, de la UTEC, dice que nosotros usamos un modelo híbrido educativo, porque no es un curso totalmente virtual, ¿no? Porque nosotros estamos ahí todo el tiempo, estamos con nuestra pizarra, es nuestra sala de clases ahí, en vivo, ¿no? Entonces ese sería como un modelo híbrido pedagógico, ¿no? Entonces, no sé, ¿es esto viable? ¿Hasta qué punto es viable? ¿En qué difiere el modelo clásico, no? ¿Cuáles serían las diferencias sustanciales de estas formas híbridas a la completamente virtual, que es el MOOC, ¿no? Por ejemplo, Edu, la plataforma de Edu. Y no sé, preguntas un poco más filosóficas. ¿Será esto el comienzo de la verdadera realidad virtual? Entonces, por acá los dejamos nosotros. Si tienen dudas, estamos ahí.